presentamos a nuestra docente, la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla. Ella tiene una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac del Norte, auspicio por CONACYT, en el programa Formación de Alto Nivel para la Administración Pública Federal. Cursa la especialidad en Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Neuropsicotraumatología Clínica y Atención a Víctimas de Delitos Violentos o de Alto Impacto, por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México. Diplomado en Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participó en el Seminario de Fortalecimiento de Capacidades en Materia Policial para México, con sede en Shenyang, China. Presidenta del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJUS, directora general de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, cuenta con experiencia laboral en la Administración Pública Federal desde hace 16 años y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales. Ella nos presenta el tema Factores de riesgo psicosocial en personal de seguridad y justicia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Vanessa. Relevante, importante y muy acorde al Seminario Permanente de Seguridad y Justicia, los factores de riesgo psicosocial en personal de seguridad y justicia, que es un tema poco visibilizado, poco abordado desde la investigación, pero también en la práctica. La finalidad es precisamente seguir abriendo camino precisamente sobre temas de salud mental en todos los contextos, pero específicamente en operadores del sistema de justicia que hemos trabajado los últimos años. Y el día de hoy, bueno, vamos a estar puntualizando específicamente con las actividades que se realiza desde el área policial, de investigación criminal y todas aquellas áreas relacionadas a la impartición y procuración de justicia. Para ello es importante tener claro sobre el concepto de salud mental, que la Organización Mundial de la Salud, bueno, lo menciona como un estado de bienestar mental, social, completo y que no meramente es la ausencia de la enfermedad. Esto es importante resaltarlo porque pareciera ser que en ocasiones hablamos de una forma independiente sobre salud física y sobre salud mental, como si fueran dos líneas distintas. Sin embargo, no es así, las dos están pues de la mano para hablar de temas de salud. Específicamente en temas de seguridad y justicia es un tema poco abordado, ya decía, se tiene algo sobre estrés policial, se tiene algo sobre ansiedad y riesgo suicida. Sin embargo, no se ha abordado de una forma muy puntual y poco a poco vemos que algunas dependencias e instancias de gobierno se están preocupando y ocupando para generar espacios que atiendan la salud mental de estas personas. Dicho lo anterior, bueno, es importante tener claro los conceptos. Los conceptos nos permiten tener claridad sobre las líneas de trabajo y contextualizar sobre lo que vamos a abordar el día de hoy. Los riesgos psicosociales, bueno, en consecuencia son aquellas manifestaciones que ya trastocan la integridad física y mental de aquellos operadores del sistema de justicia. Son aquellas situaciones en donde ya ponen en riesgo algunas situaciones y que trastoca pues la integridad personal y también a la familia, poniendo en riesgo precisamente la productividad, la eficiencia con la cual se realizan las funciones. Hablando de los factores psicosociales, hablamos de aquellas manifestaciones que pueden atenderse de una forma prioritaria y preventiva, precisamente para que no lleguen a convertirse en estos riesgos. Cuando hablamos de un riesgo, cuando ya es algo que pues vulnera y transgrede la integridad, como ya decimos, ¿no? Y que pues puede sin duda también llegar de una forma directa e indirecta pues a la familia. Es decir, si yo tengo horarios de trabajo pues muy demandantes que no permiten la interacción con la familia, pues eso de alguna manera va a generar un distanciamiento. Por otro lado más, también si yo estoy en un constante escenario de violencia y de vulneración de derechos, sin duda también yo me puedo llevar a algo de eso, ¿no? Ya lo decía Freud con su transferencia y contratransferencia, que algo de lo que yo estoy escuchando de los demás, pues yo deposito en ellos, pero también me llevo algo, ¿no? Entonces es un efecto de corresponsabilidad y correspondencia en este sentido, hablando específicamente de los factores de riesgo psicosociales.
Los factores de riesgo psicosociales o los riesgos psicosociales se comentan en la norma 035 que en México tenemos de una forma reciente, se modificó, ya teníamos antes del 2018 una norma, sin embargo, se reestructuró de manera que se pondere estos temas de prevención de la salud mental en todas las áreas laborales. De modo que no es una cuestión discrecional, es obligatoria por parte de los empleadores, por los patrones, por los jefes, de atenderlo a todos sus subordinados, a todo su personal y que principalmente se atiendan estos posibles riesgos psicosociales, pero de una manera preventiva. Para ello, bueno, pues hay que entender que los riesgos psicosociales pues son aquellas condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad del empleado y que pueden repercutir en la salud psíquica, pero también física, que es parte de lo que mencionábamos hace un momento. Tiene ciertas particularidades y diferencias en cuestión de otras actividades laborales, todos estos escenarios de seguridad y justicia, porque, bueno, pues sabemos que tienen horarios extendidos de trabajo, jornadas extensas, que en muchas ocasiones están de viaje, presentan ausencia en la familia, pero también un estrés constante y en muchas ocasiones también se presentan depresiones, parte de lo que veremos un poco el día de hoy de traumatización vicaria y todas aquellas manifestaciones que pues sin duda están presentes como consecuencia de una jornada laboral con estas características de constante vulneración de derechos, constantes manifestaciones de violencia, escenarios violentos, labores de investigación que requiere también pues muchísima atención, estrés y pues que va generando sin duda también repercusiones en la esfera psíquica. Entonces, de modo que tiene ciertas características que otras labores que en otros escenarios se realizan. No es lo mismo las labores y la población a la cual se atiende, por ejemplo, un profesor o en los escenarios de educación, a un escenario de seguridad y justicia en donde pues se debe de tener también ciertos perfiles, ciertas características de personalidad, una resolución de conflictos y de problemas de forma inmediata y también muchísima tolerancia a la frustración. Un riesgo psicosocial, específicamente hablando en el área laboral, pues es un hecho, un acontecimiento que está a consecuencia de una organización de trabajo que tiene una probabilidad de afectar la salud de los trabajadores y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Aquí vamos a estar trabajando también un poco parte de las investigaciones que se han realizado. En España se tiene mucho documentación al respecto, muchas investigaciones, específicamente con estrés policial. En México, bueno, pues hemos específicamente desde la Asociación Mexicana hemos trabajado un poco estos temas con la finalidad de visibilizar y abrir campo de estos temas y ya hemos concretado algunos proyectos específicamente, por lo cual es un tema que poco a poco se va visibilizando más, que eso es lo importante. Durante muchos años era un tema tabú que pues se invisibilizaba, no se trabajaba y pues bueno, parte de la cultura de la salud en donde pues si tú tienes algún padecimiento, alguna sintomatología, pues es que probablemente estés enfermo, estés loco y no es por ahí el asunto. Como veremos, los factores de riesgo psicosocial no tan solo atienden temas de patologización, sino también atienden un contexto social. Es decir, la salud mental no tiene efectos unicausales, sino también está relacionado a cuestión social, económica, obviamente laboral, y que no solamente es el individuo por sí mismo, sino también todo el contexto en el cual lleva, ¿no? Podemos hablar de técnicas de autocuidado, pero en la medida que las instancias laborales pues tampoco atiendan los escenarios en donde generan mucho estrés, mucha angustia, mucha depresión, o competitividad, que esto también es parte importante de estos escenarios, pues se van a seguir presentando estas manifestaciones en la esfera psíquica. Durante una revisión sistemática que se realizó en las redes sociales, en las páginas web, encontramos este manual denominado Factores y Riesgo Psicosocial, Formas, Consecuencias, Medidas y Buenas Prácticas. Es un documento de libre acceso publicado por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2010. Sin embargo, aun cuando ya ha pasado un tiempo de su publicación, considero relevante 4 puntos fundamentales en los cuales identifica precisamente estos riesgos psicosociales.
Primero, las características de ello es que afectan los derechos fundamentales del trabajador. Recordemos que la salud es un derecho, parte de los derechos humanos, parte de los DESCA, de los derechos sociales, económicos y culturales, en donde pues no es una cuestión aislada, sino es un derecho que tenemos todos. Dentro de este derecho de salud se encuentra inmerso temas de salud mental. El segundo rubro son los riesgos psicosociales, pues tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Es decir, parte de lo que ya comentaba hace un momento, no tienen una repercusión directa hacia un escenario particular, sino que trastoca todo el entorno familiar, laboral, vecinal, económico, que se dirija o que se relacione a una persona. Tiene efectos como un efecto de eco, ¿no? Cuando lanzamos una piedra en un río y vemos que hay unas ondas expansivas alrededor de esta piedra, es exactamente lo mismo cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales, no solamente afectan a una situación particular, sino pueden tener una repercusión en todos los escenarios de la vida cotidiana. En tercer rubro, pues afectan a la salud mental de los trabajadores. Esto obviamente también afecta al rendimiento, porque si no estoy bien, no tengo una atención inmediata en mi salud mental, pues esto va a afectar también de una manera a mi productividad, mi eficiencia, mi eficaz, mi atención en atender, por ejemplo, situaciones de emergencia. ¿Cuántas veces vemos que hay situaciones de violencia y que la forma de reacción no es inmediata? Y esto no es una cuestión por una mala práctica, sino en muchas ocasiones también personas que se encuentran en un ambiente laboral parecen somnolientas, no han dormido, no han descansado, se encuentran con muchísima cafeína o cigarro o refrescos que solamente te alteran, pero no tienes una productividad y una eficiencia en tu trabajo. Como cuarto rubro, pues estas formas de cobertura legal cada vez vemos más, y en la asociación han llegado algunos casos específicamente para evaluar daño psicológico en escenarios laborales. Recordemos, específicamente en México tenemos una reforma laboral en la cual visibiliza también la importancia de las periciales en materia laboral, en donde el psicólogo evalúa precisamente el daño que se tiene por alguna situación específicamente en el trabajo, como burnout, mobbing, traumatización vicaria, un estrés, depresión, entre muchos más. Y cada día esto atiende precisamente el rubro que en España se hablaba en el 2010 de ello. Bueno, en México tenemos recientemente estas reformas que permiten visibilizar más la importancia de la salud mental en el área laboral y las repercusiones que pudieran tener también en la propia salud por pues no tener una higiene mental y una higiene en el trabajo. Y bueno, pues sí, como decíamos hace un momento, los riesgos psicosociales son aquellos relacionados directamente con las condiciones laborales y que pues parte precisamente de lo que habla la norma CENAL 35, pues es generar espacios de trabajo favorables, positivos, que promuevan pues los ascensos, la salud mental, las técnicas de autocuidado y que sean de una forma preventiva. Por eso es que es importante considerar pues estos instrumentos y herramientas que pueda contar el propio trabajador para hacerle frente a estos escenarios de estrés y de demanda constante en sus funciones. Sabemos muy bien que en muchos pues instituciones de trabajo es resultados, ¿no? Tu eficiencia se mide a través de números, de respuestas, de resultados, cuántas puestas a disposición tienes, cuántas personas detenidas tienes, cuántos cateos, revisiones tienes. Entonces, todo esto al final del día también se puede traducir en estas situaciones de estrés constante y una competitividad entre las personas que se encuentran en estos escenarios. Y va generando, pues sin duda, una deshumanización, una despersonalización y una competitividad entre los participantes de estos escenarios de seguridad y justicia. Para ello es importante considerar estas variables. Estas variables están muy relacionadas a los factores de riesgo psicosocial. Vamos a identificar algunas cuestiones cognitivo-aptitudinales, que básicamente son estas cuestiones
cuestiones de percepción sobre la baja realización personal, una cuestión perceptiva de un estancamiento, de no hay un crecimiento laboral, de hacer por hacer las cosas, y en muchas ocasiones está relacionado a la despersonalización, en donde se va dando una respuesta inmediata a los aspectos, a los casos particulares, pero no se atiende con esta humanidad, con esta atención que debe de ser de una forma muy directa. ¿Cuántas veces hemos visto personas que ni siquiera te ven a los ojos, no te llaman por tu nombre y llegas a una agencia del Ministerio Público y no hay un contacto directo, no hay una escucha activa? Entonces, todo esto atiende también a una baja realización personal, en donde son personas que tienen durante mucho tiempo, están haciendo las mismas funciones y existe sin duda una contaminación en esto, en donde se mecaniza parte de las actividades que realizan. El estrés laboral, el asistencial, bueno, pues es un problema social y de salud pública. En la medida que no lo identifiquemos de esta manera, vamos a estar hablando de formas aisladas, de un trabajo parcial. Sin embargo, creo que parte de estos temas de salud mental en los operadores de justicia debe de tener una repercusión también en las políticas públicas. Vemos en la Ley Nacional de Seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en México, que no hay un rubro específicamente que hable sobre salud mental. No hay dentro de la ley, tampoco en las páginas oficiales, algún apartado específicamente que hable sobre salud mental, qué se está haciendo, qué medidas se están realizando. Entonces, por eso es importante el generar políticas públicas a favor de la salud mental de los operadores del sistema de justicia y todas estas personas que se encuentran inmersas en escenarios de seguridad y justicia. Emocionales. Bueno, pues parte también dentro de estas variables de los factores de riesgo psicosocial, pues está el agotamiento. Está muy de la mano y relacionado precisamente con el síndrome del quemado, que se le denomina, o el burnout, en donde hay una constante demanda de actividades. Sabemos que son los escenarios de seguridad y justicia, son escenarios que demandan muchísimo tiempo, que requieren una atención inmediata, pues están las 24 horas en servicio como los sistemas de salud. Entonces, esto va a generar sin duda un ritmo de trabajo muy acelerado para el personal también. Y cuando hay, por ejemplo, pues muchísimo trabajo específicamente en los ámbitos policiales, son ciertos momentos en donde se genera mayor trabajo. Por ejemplo, en manifestaciones, en protestas sociales, cuando hay, por ejemplo, elecciones, temas políticos, se genera pues muchísimo también trabajo, y esto va a que se le amplíen las jornadas laborales a los cuerpos policiales, y esto sin duda va a generar también un agotamiento. Cuando estamos hablando en escenarios de justicia, pues ciertos momentos cuando hay, por ejemplo, la presencia de violencia familiar, un índice elevado de delitos, de denuncias, pues va a generar sin duda también un agotamiento, ¿no? En México tenemos un problema muy que ejemplifica precisamente cómo se ve el agotamiento en estos servidores públicos. En temas de búsqueda de personas, tenemos comisiones nacionales de búsqueda, que son figuras relativamente nuevas, porque en México tenemos un problema muy serio de desaparición de personas, y estas comisiones nacionales de búsqueda, que ya se han expandido a lo largo del territorio mexicano, pues cuentan con psicólogos, abogados, antropólogos, sociólogos, entre muchos más, y las jornadas laborales son muy extensas porque tienen que hacer también un trabajo de campo y un trabajo de gabinete. Y esto sin duda impacta directamente a la salud mental, específicamente en temas del agotamiento. Los factores de riesgo psicosocial pues deben de estar trabajando, se deben de trabajar en las instancias de gobierno, pero también en la academia desde un enfoque basado en la evidencia. Esto es, considerar también aspectos de investigación que nos dice la academia sobre la salud mental, medirlo, aplicar encuestas, cuestionarios y todos estos instrumentos que precisamente nos favorezcan en obtener resultados veraces, objetivos. Por eso es que, bueno, pues se debe de considerar también los determinantes sociales, ambientales, económicos, individuales y por supuesto el efecto inmediato que es hacia la familia. Y también como otra variable a considerar dentro de estos aspectos, pues son los actitudinales, que es la despersonalización, que es esto básicamente
básicamente lo que mencionamos hace un momento, ¿no? El hacer las cosas por hacerla, donde se pierde una ética profesional, un humanismo, el hacerlo mecánico y ni siquiera llamar a la persona por su propio nombre, ni siquiera pues verle a los ojos, ¿no? Cuestiones tan básicas que son importantes, por ejemplo, para personas que se encuentran en una situación de violencia, de vulneración de los derechos. Esto nos permite, pues, sin duda, identificar cuáles son las necesidades, el perfil que se debe de tener también en estos escenarios en donde los servidores públicos, pues, deben de atender de una forma muy puntual a la población. Hablamos de operadores del sistema de justicia, pero ¿quiénes son? Ustedes, bueno, si están interesados en realizar alguna búsqueda sobre estos temas, para quien resulte de interés, en México tenemos la página de la Secretaría de Gobernación y en esta página precisamente describe en un documento que ustedes van a encontrar en PDF, describe quiénes son los operadores del sistema de justicia. Hay que recordar que en México tuvimos una reforma legal en el 2008 en donde parte de las cualidades que tiene nuestro sistema de justicia, pues es que es adversarial, debe de tener esto algunas cualidades, por ejemplo, que sea público, la presunción de inocencia, otras figuras más legales en donde base de todo esto son los derechos humanos. Y esto es consecuencia de muchas recomendaciones a nivel internacional que se hicieron a México por malas prácticas. Y entonces, estas reformas al sistema de justicia precisamente lo que visibiliza es la necesidad de generar algunas figuras novedosas dentro del sistema de justicia. Ahora contamos, por ejemplo, con personal capacitado especializado para la atención a víctimas, asesores jurídicos, asesores a víctimas. Contamos con estas figuras novedosas también de mediación, de conciliación, prácticas en justicia restaurativa. Hablamos también como operadores del sistema, pues de los jueces, de los ministros, de todos estos defensores públicos y privados. El sistema penitenciario, que es una figura que ya lleva muchísimos años, bueno, pues está considerado también a todas las personas que colaboran en el ámbito penitenciario como operadores del sistema. Tanto custodios, custodias, personal médico, desde el área técnica, seguridad y justicia, directivos, entre muchos más. El ámbito de investigación criminal también está considerado en este rubro y también, pues obviamente los policías, personal de ciencias forenses, CEMEFO, peritos, todos ellos forman parte de los operadores del sistema de justicia. De modo que cuando hablamos de una salud mental en operadores del sistema de justicia son todas estas manifestaciones que pueden tener estas personalidades a consecuencia de su trabajo. Como ya decíamos, que genera pues muchísimo estrés y una demanda inmediata en las funciones. Aquí lo vemos más claro, pues son los policías, los peritos, defensores, ministerios públicos, órganos jurisdiccionales, los facilitadores, personal penitenciario, asesor jurídico, psicólogos. Aquí faltaría pues criminólogos, sociólogos, trabajadores sociales, todas aquellas áreas técnicas que conformen precisamente estas áreas de seguridad y justicia. Y bueno, pues ahí veían precisamente el link, ¿no? Ya hablábamos que específicamente en las personas que trabajan en estos escenarios de seguridad y justicia tienen unas labores distintas, ¿no? Pareciera ser que realizan las mismas funciones, pero son distintas, el perfil es distinto. Y estas diferencias significativas de estos servidores públicos están relacionadas a estar en manifestaciones de una constante violencia, a la vulneración de los derechos, al sufrimiento de la otredad, ¿no? Cuando una persona está buscando a un familiar, cuando va a reconocer el cuerpo de algún familiar, es el sufrimiento del otro. Delitos de alto impacto y vulneraciones graves a derechos humanos, y esto que mencionabas hace un momento. Hay siempre un sentido de urgencia. Todo es necesario o urgente para ayer, ¿no? Entonces, de esa manera hay que atenderlo de una forma inmediata. ¿Cuáles son los tipos de manifestaciones? Los tipos de manifestaciones, bueno, si bien la norma 035 solamente habla de 3, 4, nosotros tratamos de ampliar un poquito más el esquema porque consideramos, por ejemplo, que la deshumanización y despersonalización forma parte de todas estas manifestaciones. Si bien como una consecuencia del burnout, del mobbing, consideramos que también está muy relacionada al estrés, a la ansiedad y a manifestaciones de depresión.
¿no? Entonces, bueno, vemos aquí precisamente algunas de ellas ampliadas conforme a la norma 035. La discriminación y tratos desiguales también no es algo que reconoce la norma 035, sin embargo, nosotros también consideramos que dentro de las dinámicas de trabajo se ha generado mucho y que en muchas ocasiones el hablar de una discriminación pues atiende a cuestiones muy puntuales de raza, de color de piel, de preferencias sexuales, cuestión genérica, de género, entre muchos más, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros también los incluimos en esta presentación del día de hoy, en nuestros trabajos que hemos hecho en estos contextos. Esta es la norma 035 que ya les decía yo que a partir del 2019, bueno, entra en vigor el 2018, pero de una forma más práctica en el 2019, en donde parte principalmente de dos áreas importantes. Es en el entorno organizacional favorable. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Lo vamos a ver en un momento. También de estos factores de riesgo psicosocial. Identificar estos factores de riesgo social, pero atenderlos de una manera preventiva. De modo que los puntos o los rubros que trabaja la norma 035, pues son identificar, analizar, prevenir estos factores y estas manifestaciones de riesgo psicosocial que pueden trastocar sin duda la productividad y el trabajo que realicen los empleados, perdón. Esto cabe mencionar que se realiza muy bien en la práctica privada. En México, muchas dependencias y empresas particulares lo realizan muy bien y están como muy atentos al trabajo que se realiza con sus empleados. Sin embargo, en la administración pública mexicana no es así. Ha costado bastante trabajo, sin embargo, cada día, bueno, pues vemos la necesidad y hemos nosotros tenido la fortuna de colaborar en estos proyectos de algunos gobiernos, de algunos estados de la República Mexicana, en donde se preocupan y ocupan precisamente por la salud mental de quienes conforman su plantilla de trabajo. Entonces, bueno, parte, sin duda, que la norma 035 es indiferenciada para la cuestión empresarial, privada o público, se debe de realizar. No es discrecional, es obligatorio. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Bueno, pues es aquel, conforme a la norma 035, es aquel en el que se promueve un sentido de pertenencia, que hablamos también de salir de una zona de confort, que se promuevan tus capacidades, que se reconozca tu desempeño, que sea un entorno propositivo, que si existe un servicio profesional de carrera, logres ascensos, logres promociones, logres una mejora en tu trabajo, ¿por qué no? Económica, pero también de capacitaciones, en donde pues promueva un respeto mutuo entre las personas que colaboran y que, bueno, pues las cargas de trabajo sean distribuidas de una manera equitativa también y que, bueno, existan estos trabajos, estas cuestiones de evaluación y reconocimiento del desempeño. Eso es muy importante. Cada dependencia o cada organización va a generar estas formas de reconocimiento a su plantilla de trabajo, ¿no? Habrá quien les guste poner un cuadro y entonces en donde diga el empleado del mes, habrá quien pues se dé un incentivo económico, habrá quien se mande a una capacitación como premio, como reconocimiento a su buen trabajo, en fin, cada quien va a poder desempeñar o generar las estrategias que mejor le competen. Como experiencia es que nosotros hemos trabajado pues hasta el mes pasado de una forma constante con Guerrero y algunas instituciones que lo conforman y vimos la necesidad precisamente de que también se reconociera a su personal como una manera de identificar las áreas de oportunidad también, pero reconocer los avances, el progreso y las buenas funciones que realizan los servidores públicos y dejamos ahí, colocamos la semillita al personal y bueno, pues ahora tienen una forma de reconocer a su personal en donde escuchando al personal que lo conforma, pues se sienten eso muy positivos, muy emocionados, se sienten que su trabajo pues tiene una repercusión, una consecuencia y que pues es necesaria su participación. Entonces, cada dependencia o cada organismo va a utilizar las formas de reconocer a su personal, ¿no? Ya vemos seguramente que muchas empresas y cadenas de alimentación durante muchos años han reconocido a su personal y ponen los cartelones como el empleado del mes, ¿no? Starbucks, KFC, entre muchos más, ¿no?
Cada quien lo va a realizar conforme. También es importante escuchar las necesidades de cada uno de ellos, cómo sería lo importante de fortalecer y reforzar estas respuestas o estas acciones positivas que se realizan dentro del trabajo. Y eso pues va a tender sin duda a explorar las necesidades del personal y este trabajo que debe de realizarse desde el clima organizacional, que pues es un tema que normalmente los administradores y los psicólogos en estos ambientes organizacionales realizan muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos de la norma? Bueno, ya decíamos que es identificar algunos aspectos que se tienen que trabajar o abordar de una forma prioritaria, analizar de cuál es la manera, cómo se va a trabajar o cómo se va a atender estas necesidades que de una forma previa y de diagnóstico se pueden identificar. Para ello, pues se tendrán que generar programas de prevención. Es decir, si ya identificamos que nuestra población o nuestra área de trabajo tiene problemáticas con el manejo de crisis, por ejemplo, o trastornos de ansiedad, pues entonces tendremos que trabajar esos temas, analizar cuál es la manera en los cuales vamos a tratar de incidir, pero también generar programas de prevención. Y estos programas de prevención pueden ser las pláticas, cursos, talleres o planes o programas de trabajo pues a corto o mediano plazo, dependiendo de las necesidades del personal. Y bueno, pues esto básicamente lo que hace la norma 035, que es visibilizar la relevancia de la salud mental en un entorno laboral. Esto es muy importante. En los escenarios de seguridad y justicia, pues se identifica de una manera muy clara. En muchas ocasiones se realizan cuestionarios exploratorios al personal, en donde se pregunta cuáles son sus necesidades, qué es lo que le gustaría que sucediera, cómo le gustaría que fuera para la dinámica de trabajo para que no trastocara su integridad física y de salud mental. Y pues de esta manera es como se va obteniendo, pues sin duda, este diagnóstico anticipado a generar estos programas de prevención. La despersonalización o deshumanización, que es algo que ya mencionábamos hace un momento, es un tema pues muy recurrente en los escenarios de los servidores públicos específicamente, porque normalmente son servidores públicos que se encuentran en el mismo trabajo, en la misma área laboral durante mucho tiempo, realizando esa actividad desde hace mucho tiempo. Y entonces, sin duda, pues se va perdiendo este sentido humano, esta calidad, esta calidez en la atención. Se mecanizan muchas de las funciones. En México, por ejemplo, es muy común que vayamos a un ministerio público y los ministerios públicos, y hay infinidad de casos que lo sustentan, en donde los impartidores de justicia no existen, no te llaman por tu nombre, no te ven a los ojos o están tomando la declaración y están enfocados en la computadora o en el celular, en otra cosa. Entonces, ahí el mensaje, digamos, de forma indirecta al usuario es que no me importa, no me interesa lo que te ocurra, estoy haciendo mi trabajo de una forma mecánica, sin embargo, no hay esta parte o este sentido humano de atención hacia el otro. Y parte precisamente de la deshumanización, lo que habla precisamente es que en muchas ocasiones se hace una actitud negativa de cinismo hacia el usuario, un trato vejatorio. Por ejemplo, es muy común que veamos también juicios de valor en donde los mismos operadores del sistema, lejos de contribuir o hacer una escucha activa, pues hacen juicios de valor, ¿no? Decir, bueno, señora, pues en infinidad de casos sobre feminicidio y desaparición de personas en México tenemos registrado ese tipo de manifestaciones antiéticas. Señora, bueno, pues usted está buscando a su hija, pues seguramente se fue con el novio, seguramente anda de fiesta, al rato regresa, minimizando el dolor ajeno, invisibilizando la necesidad de ser escuchado en el otro. Y esto sí es una cuestión vocacional de los servidores públicos, pero también es parte de manifestaciones de deshumanización, de indiferencia hasta afectiva con el otro. Y por eso es importante tomar acciones que no permitan o que no favorezcan la deshumanización. Uno de ellos, por ejemplo, es la rotación de personal. El rotar personal de las áreas de trabajo va a permitir que no se estén contaminando, que no se mecanice su función y que, pues, sin duda permita tener una curva de aprendizaje en estos escenarios. Por eso es importante como institución identificar precisamente estas manifestaciones. El burnout. Bueno, el burnout es parte importante de los riesgos psicosociales.
En el año 2000, pues la Organización Mundial de la Salud lo identificó precisamente como un factor de riesgo laboral en donde tenía consecuencias devastadoras, entre ellos el suicidio, porque es una demanda constante, de respuesta ante ciertas situaciones. Personal policial, por ejemplo, o impartidores de justicia, pues es una necesidad constante de liberar o de despresurizar el sistema de justicia, en donde agilicen procesos, en donde den respuesta inmediata a ciertas situaciones de averiguaciones previas. Y eso lo que contribuye sin duda pues es a un burnout, al síndrome del quemado que se le llama, ¿no? A estar en constante atención y respuesta inmediata a muchas de las situaciones. En cuántas ocasiones hemos visto que personas que se supondría que están de descanso, pues está sonando su teléfono una y otra vez. No hay un descanso absoluto. Y esto favorece sin duda este síndrome del quemado. El estar siempre atento y de una respuesta inmediata a su trabajo, sin tener técnicas de autocuidado, sin también tener como parte de distanciamiento en el área laboral en los días de descanso. Y bueno, pues el burnout sin duda también está varios signos y síntomas que se pueden estar relacionados con la manifestación, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la depresión, intentos suicidas, rumiación suicida, consumo de sustancias tóxicas, consumo del alcohol. Por eso es importante identificar que en todos estos escenarios de seguridad y justicia, las técnicas de autocuidado es un diamante, es oro puro, y que se debe de respetar a todos los operadores del sistema, porque de lo contrario pueden empezar a generar sin duda este tipo de manifestaciones que tienen consecuencias devastadoras. El CIE 11 es parte de los instrumentos que tenemos específicamente en temas de salud mental, desde la psicología, la psiquiatría, y básicamente lo que el CIE 11 menciona son tres dimensiones o tres escenarios importantes a considerar del burnout, que yo le llamaría que es como un tipo de semáforo, ¿no? De alerta. En primer momento, pues empezamos a identificar sentimientos de agotamiento, una falta de energía, estas ocasiones en donde tú vas, duermes, pero no descansas. Sientes que no dormiste, amaneces más cansado, ¿no? Y esto está relacionado a que estás en constante procesamiento de todos tus pendientes o de todo tu trabajo. ¿Cuántas ocasiones ha ocurrido que pues estás durmiendo y que lejos de descansar vuelves a soñar con tus pendientes o vuelves a soñar con tus casos de tu trabajo? Es precisamente esto por donde te está rebasando toda tu carga laboral y pues probablemente estemos hablando ya de manifestaciones de burnout. Aumento de la distancia mental, es decir, que no hay un descanso del trabajo. Te llevas trabajo a tu casa, sábado, domingo, o tus vacaciones, estás trabajando, estás atendiendo el teléfono. Por eso dicen, ¿no? Trabajas para vivir o vives para trabajar, en donde se vuelve el trabajo una forma de vida constante y no hay un descanso realmente genuino de tu trabajo, sino estás en una constante respuesta. Y dices, bueno, pues es que yo tengo una cuadrilla a mi cargo, yo tengo personal a mi cargo, yo tengo instalaciones a mi cargo y pues debo de estar alerta, ¿no? Hay que considerar también importante que siempre debe de haber alguien como relevo si es que tú estás a cargo o eres titular de un área, de modo que también te permita descansar, te permita tomar vacaciones. Esto es fundamental. En tercer, digamos, como foco de alerta o en tercer punto es la eficacia profesional reducida. Sabemos muy bien que hablar de temas de burnout también atiende a competitividad en los escenarios de laborales, ¿no? En donde si no lo haces tú, pues seguramente habrá alguien más que lo realice y lo realice de una forma mejor. Entonces esto se vuelve en una forma como una competencia y no hay pues un descanso, no hay tampoco una productividad significativa. Haces las cosas por hacer o te piden un reporte y lo haces de una forma precipitada, rápida y donde no hay una atención y cuidado de cada uno de los rubros que tienes tú que desempeñar en tu actuar. Entonces, cuando hablamos de un burnout, es un síndrome ya de manifestaciones de que te ha rebasado el trabajo,
y has permitido que te rebase el trabajo, es de que ya tu función y tu desempeño está reducido. Ya no es productivo, ya es hacer por hacer, o se entrega mal, o hay errores, ¿no? Y entonces vienen, en consecuencia, pues estas llamadas de atención, amonestaciones, regaños, arrestos, entre muchos más, ¿no? Esto es importante también mencionarlo. La traumatización vicaria y el desgaste por empatía está muy relacionado a aquellos funcionarios, a aquellos operadores del sistema en donde deben de tener una atención inmediata con la ciudadanía cuando han sido violentados o vulnerados en sus derechos. Por ejemplo, pues son víctimas indirectas como familiares, como hijos, en donde pues existe, pues lo que decíamos hace un momento, un dolor, un duelo, un proceso tanatológico. Entonces, cuando estamos directamente en estos escenarios, pues nos deja algo de alguna manera. No podemos, somos seres antes que ser profesionales, profesionistas, policías, abogados, somos humanos. Y de modo que nos llevamos algo de estas experiencias que tengamos. Y la traumatización vicaria, bueno, pues es estar en constante sufrimiento del otro, y entonces esto se puede traducir en un malestar personal, en una situación muy ligada a una tristeza, a una depresión, estrés, ansiedad, dificultad en conciliar el sueño, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. En muchas ocasiones se empieza con el consumo de alcohol, consumo de sustancias tóxicas, y que pues sabemos muy bien que esto es una reacción en cadena. Empiezas con el alcohol y después consumes otra droga y otra más fuerte, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos al consumo de drogas, también le sumamos a estar en situaciones violentas y de muchísimo dolor ajeno, pues sin duda es que yo puedo también tener algún tipo de manifestaciones de depresión o otros escenarios más lamentables, ¿no? Que sabemos en México específicamente, de casos en donde pues policías se han suicidado por diversas situaciones, y que esto conlleva, el suicidio es el evento último y más doloroso de una depresión mal atendida, en donde no se brindó de alguna manera este monitoreo a la salud mental. Se dejó y que no se fue atendiendo. En muchas ocasiones empieza el consumo de drogas o el consumo del alcohol y va escalando, va en escalada, ¿no? O también empiezan con manifestaciones de violencia dentro del grupo familiar, por muchas ocasiones el estrés que se vive y que no se está atendiendo la salud mental. Ojo, no hay que justificar la violencia familiar, no hay que justificar estas malas prácticas, pero sí es importante entender y comprender que la salud mental en estos operadores del sistema es fundamental para el buen funcionamiento dentro del trabajo, pero sobre todo dentro también de la familia. Es, como yo siempre lo he dicho, dedicarte a estos temas, por ejemplo, de maltrato o violencia familiar, y que tú seas un generador o generadora de violencia a tu grupo familiar, pues no hay una coherencia, no hay una congruencia, y entonces estás siendo un generador también o generadora de violencia. Entonces debe de haber una coherencia entre lo que tú realizas y también en tu grupo familiar. Por eso es importante atendernos y visibilizar la traumatización vicaria o este desgaste por empatía, por esta escucha constante hacia el otro, hacia el dolor ajeno. Ahora tenemos también una figura dentro del área victimal, el acompañamiento psicosocial, que básicamente son psicólogos que acompañan en todo el proceso victimal a las personas que acuden a los centros de atención, en donde pues pueden ser desde temas de feminicidio, violencia familiar, desaparición de personas, entre muchos más. Tenemos temas también de trata de personas, y entonces todos estos delitos que son de alto impacto denominados, pues sin duda requiere pues una escucha activa de los profesionales de la salud, y que también requieren ser escuchados.
Stella Maris Pool, que es una colega argentina, querida amiga, que se ha dedicado también a publicar algo al respecto. Ella tiene un paper muy importante sobre la salud mental en aquellas personas que han sido acompañantes de abusadores, de personas que han sido abusados sexualmente, específicamente niñas, niños y adolescentes. Identificó pues un ciclo de manifestación que, ojo, hay que mencionar que esto no es una receta de cocina, es una serie de pasos en los cuales podemos identificar precisamente la manifestación vicaria o estas manifestaciones vicariantes. Entre ello, pues es la tristeza, la fatiga, la tensión, dolores de cabeza, pensamientos, estos son pensamientos intrusivos en donde normalmente son negativos, vienen nuevamente estas, si tú has escuchado el caso, nuevamente a escucharlo, a remembrarlo, a evocar estas situaciones en las cuales tú ya has trabajado. Dificultad en tomar decisiones, falta de interés, y entonces cuando vemos precisamente una serie de estas manifestaciones, estamos hablando de una traumatización vicaria relacionado específicamente por las actividades laborales en las cuales nos desempeñamos. Otro de los factores o de los riesgos psicosociales que identificamos en los escenarios de seguridad y justicia es el mobbing o el acoso laboral. El mobbing y el acoso laboral ha sido una práctica que ha crecido bastante, y en estos escenarios también de evaluaciones forenses en el ámbito laboral también ha crecido muchísimo la demanda, en donde el perito en psicología tiene que hacer evaluaciones para demostrar que existe una afectación directamente por un acoso laboral, y que, pues bueno, debe de haberse una reparación del daño sin duda. La Suprema Corte de Justicia menciona que se encuentra conformada por 3 niveles. Es importante mencionar que en el 2009 la Suprema Corte de Justicia de México identifica el mobbing también como una consecuencia directa al mal trabajo que se realiza en estos escenarios laborales, en donde puede ser de una manera horizontal, que esto es muy común que lo veamos, que son entre pares, entre mismos compañeros. También puede ser a nivel operativo, pero también a nivel directivo, es decir, directivos en donde se estén realizando cuestiones de acoso laboral. Puede ser de una manera vertical descendente, esto es, de los propios jefes hacia los subordinados o hacia el personal. Esto también es muy común, y en ocasiones, cuando se da muchísimo también, va acompañado de acosos sexuales. Entonces hay que identificar precisamente este tipo de manifestación. Vertical ascendente, dirán, ¿cómo es posible? Claro que se da muchísimo del personal o del personal operativo hacia el responsable, titular o jefe inmediato. ¿Y esto cómo se da? Bueno, se da de diversas maneras. Sabotaje en el trabajo, por ejemplo, hacer las cosas y hacerlas mal, entregar reportes y entregarlos mal, con información incompleta, con números o información falsa, errónea. Entonces, no solamente este tipo de manifestaciones se da en una forma verbal, sino también se da en la ejecución del trabajo, en la entrega del trabajo. Es esto, ¿no? El ignorar, burlarse, descalificar, abuso de autoridad, injusticias, violencias físicas, sexuales, que esto está muy relacionado a las manifestaciones de la violencia pura. Recordemos que el acoso laboral pues es una manifestación de violencia en escenarios laborales y que puede tener diversos matices, como acabamos de ver. Hay que tener claro que la salud mental no solamente se va a lograr con capacitaciones especializadas o adiestramiento. Es decir, tenemos caso el registro de una policía en México en donde los cuerpos policiales han vulnerado de forma sistemática los derechos de las mujeres. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene registros, quejas sobre el aspecto. ¿Qué es lo que se hace en la instancia de seguridad? Bueno, pues manda a su personal a tomar una charla, ¿no?, de 1 hora sobre temas de perspectiva de género, en donde sabemos que eso no ayuda a un impacto significativo, que se requiere un plan estructurado, integral,
para atender este tipo de problemáticas. Ahí nos habla de una cuestión social, una cuestión de formación, una cuestión de perfil, pero sin duda también a una cuestión también institucional de no solamente cumplir por cumplir, sino cumplir realmente de fondo para que ese tipo de eventos no vuelva a manifestarse. No hablemos nuevamente de cuerpos policiales que estén vulnerando los derechos de las mujeres. Entonces, no una plática con perspectiva o enfocada a perspectiva de género, pues contribuirá, servirá de paliativo en un momentito, pero las prácticas seguramente si no se trastocan y no se trabajan desde raíz, van a continuar. Entonces, por eso es que mencionamos que la capacitación y adiestramiento no solamente ayuda a la salud mental, debe ser algo más integral. El incremento salarial es muy importante, la cuestión económica, como ya decíamos, pero el tema de salud mental es un tema muy complejo que debe de considerar varias aristas. Entre ellos, sí es importante la remuneración económica, porque pues quien trabaja por gusto, todo el mundo trabajamos por una necesidad económica, sin embargo, deben de atenderse también otros aspectos fundamentales en estos escenarios. El desarrollo e implementación de planes o manuales de trabajo que en ocasiones, por recomendaciones, por ejemplo, de derechos humanos, pues se atienden de una forma parcial las recomendaciones y una de ellos es generar planes o manuales de procedimientos, pero en muchas ocasiones estos documentos pues se quedan ahí en las propuestas, en los escritorios muy bonitos, pero no se ejecutan. Entonces, no solamente tenemos que atender estos rubros, sino tenemos que generar también espacios de diálogo, tenemos que reconocer a nuestro personal, generar un diálogo directo, generar espacios de escucha activa y estar brindando pues también unos servicios de atención psicológica. Eso es fundamental al personal. La depresión, parte también importante de los riesgos psicosociales, que sabemos que en México somos uno de los países donde tenemos mayor índice de riesgo suicida, intentos suicidas, y que cada día pues lo vemos más, ¿no? En personal de seguridad y justicia es algo constante y en muchas ocasiones lo que se traduce pues es para seguir teniendo el trabajo, para no pues ser como una persona con alguna discapacidad psicosocial, se medican, se automedican y esto en muchas ocasiones va generando mayores problemáticas ahora ya de consumo con medicamento controlado, ¿no? Por eso no hay como ir precisamente con profesionales de la salud y que las instancias de gobierno pues permitan tener planes y proyectos de intervención pues más robustos e integrales. ¿Qué hacer? Porque parecería ser que entonces el escenario es muy complicado y que de repente no tenemos como muchas opciones, ¿no? Bueno, hay mucho que hacer como institución y también de una forma individual. En la colectividad como una instancia de gobierno o una instancia que tenga personal de seguridad y justicia, pero también en lo individual. Como institución, bueno, pues hay que brindar actividades que favorezcan y contribuyan a la salud mental de los operadores. Esto es, por ejemplo, actividades culturales, actividades artísticas. Esto sin duda también favorece y contribuye precisamente a la salud mental. Generar espacios de diálogo mediante gestiones emocionales de tipo vivencial. Esto pueden ser los círculos de diálogo, la terapia psicológica, una cuestión grupal, individual, contenciones emocionales, estos lugares, cursos, talleres vivenciales. Todo esto contribuye muchísimo. Planificar acciones que abran vías de comunicación, intervención y acompañamiento de los operadores del sistema de justicia. Esto es, bueno, pues parte de lo que ya mencionábamos y parte importante del objetivo de la norma 035, que es identificar precisamente cuáles son las necesidades en estos escenarios. Aplicar medidas preventivas y de sanamiento de modo efectivo y eficaz. Ya identificamos cuáles son las necesidades. ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, para ello yo tengo que generar programas de intervención muy directa y enfocada pues a las necesidades que ya ha generado nuestra población. Contar con mecanismos para la solución de conflictos laborales, esto que sea un proceso interno. Es decir, ¿en qué instancia laboral no hay problemas? En muchas ocasiones la persona encargada de recursos humanos es quien gestiona estos problemas. Sin embargo, consideramos o proponemos que debe de haber un área específicamente, áreas laborales en donde sin llegar a las áreas de conciliación y arbitraje,
sino que de una forma interna se puedan gestionar y dialogar los conflictos, que no escale, que no llegue a más instancias, sino que desde la misma dependencia se pueda controlar ese tipo de situaciones. Generar grupos o encuentros de supervisión, formación y asesoramiento. Esto está muy relacionado a la capacitación y la actualización profesional. Sin embargo, en muchas ocasiones tomamos un curso y ahí se queda. ¿Cómo se va a retomar en la práctica cotidiana? ¿Cómo voy a poner en práctica eso que me están viniendo a compartir, ¿no? Por eso es importante una supervisión de casos, por ejemplo, una guía, una constante alimentación o retroalimentación de los casos y de la forma como se intervienen. Es decir, tú, policía de investigación, ¿cómo estás llevando a cabo, ¿no?, el proceso o el protocolo de búsqueda, por decir algo, ¿no? Ah, bueno, pues yo lo estoy llevando de esta manera, pero ¿qué crees que nos está diciendo esta norma o este reconocimiento internacional que debe de ser de esta manera? En la medida que nosotros tengamos unos escenarios de diálogo, va a permitir sin duda actualizarnos en los procesos de nuestro trabajo cotidiano. Técnicas de autocuidado, bueno, eso depende de nosotros. No de una instancia, depende de nosotros. Hay que fortalecer las redes de apoyo familiar. Es decir, cuando yo tengo a lo mejor mi día libre, ¿no?, franco, como dicen los policías, estoy franco, pues en la medida de lo posible no estar tocando los teléfonos ni estar en la computadora, sino estar con la familia, realmente estar, ¿no? Y esto sí lo podemos hacer desde lo individual. Realizar actividades de esparcimiento. Recordemos que el ejercicio es fundamental, parte de oxigenar nuestro cerebro y de liberar endorfinas, que son las sustancias que nos permiten como un placer, una satisfacción. Bueno, pues también es una manera de cómo estamos cuidándonos nosotros mismos. Es un autocuidado. Identificar aquellas manifestaciones conductuales que interfieren en el óptimo desempeño. Es decir, identificar aquello que a lo mejor no me está permitiendo tener un rendimiento positivo, o aquello que me está constantemente invadiendo o limitando en mis funciones. Eso también es importante identificarlo. Acudir con profesionales de salud. Es decir, no necesito irme con el psicoanalista más famoso de mi país o de mi localidad, en donde me cobre muchísimo. Puedo yo ir a centros de salud, a centros comunitarios, en organizaciones civiles, tienen psicólogos en donde pueden dar una intervención psicológica, si bien con un módico costo, puede ser hasta gratuita. O líneas telefónicas en donde también de una forma a distancia puedan darte una atención psicológica. Es importante esto. El escuchar y el sentirse escuchados y acompañados es fundamental en estos procesos de salud. Revalorar cambios en el área laboral o actividades que se realizan. Esto es importante, parte de lo que ya mencionábamos. Creo que es importante el rolar o el rotar al personal, que realicen actividades nuevas. Eso va a permitir que salgan de una zona de confort, de una mecanización de las funciones y que puedan obtener nuevas experiencias laborales. Y brindar periodos de descanso es importante. No tan solo tu hora de comida, sino entre tus jornadas laborales, si son muy extensas, tomarte 10 minutos, 15 minutos, salir, caminar, tomar agua, caminar un poco, eso ayuda mucho como para tener un poco de claridad en lo que estés haciendo, estirarse, mover las piernas, si estás mucho tiempo en un escritorio o eres realizas investigación criminal de gabinete. Entonces, todo esto te va a ayudar a contribuir no solo a tu salud física, sino también a tu salud mental, porque había un comercial hace muchos años de unos chocolates estadounidenses que decía, tómate unos 5 minutos Milky Way, ¿no? Entonces es tomarte 5 minutos, salir de donde estás, caminar un poco, y regresar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay algunos países en donde están reduciendo las jornadas laborales, en donde ya no son de 8 horas, donde son de 6 horas, con la finalidad que tu productividad sea más clara, más objetiva. Se quitan horas de comida, de modo que tú desde que llegas hasta que te retiras, estás trabajando. Entonces puedes salir temprano a tu casa a comer, puedes llegar un poquito tarde, ya desayunado, sin necesidad que el típico servidor público en su escritorio tenga ahí su desayuno. Entonces, esto es importante
porque es una manera como dinamizar precisamente las funciones laborales. Aquí tenemos en pantalla, con mucho orgullo se los comparto, de 2 instancias de gobierno en México, específicamente en la Ciudad de México, que se han tomado como muy en serio el tema de salud mental. En una de ellas, en la Fiscalía, tuvimos la oportunidad de contribuir en estos procesos de una forma como muy introductoria, muy general. Y ahora hablan de un área precisamente de salud mental laboral en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 2020, o sea, regresando casi las funciones, casi un 90% después de la pandemia, retoman el tema de la unidad de atención y referencia psicológica, en donde son policías, son psicólogos que son adscritos a la secretaría y que pues son policías, pero que brindan atención psicológica a policías. Entonces, esto es muy importante porque son las instancias, digamos, que más han hecho cosas actualmente sobre salud mental en estos escenarios de seguridad y justicia. Y a nivel nacional, pues tenemos otros estados también que se han preocupado sobre brindar a las personas que se encuentran en estos escenarios de nuevas áreas de oportunidad, y ya hemos tenido la experiencia, se los vamos a compartir un poquito más, de trabajar con algunos de ellos, ¿no? En la Fiscalía, pues en el 2018 nosotros hacemos una participación activa en estos escenarios, que aquí lo estamos viendo, y a partir de ahí, en el 2018 es cuando viene precisamente la norma 035 en unos meses después de nuestra participación, y empieza a visibilizarse el tema de salud mental. Hemos también participado en áreas, en jornadas de salud en Argentina, y hemos tenido la posibilidad de ejecutar el programa de contención emocional para operadores del sistema de justicia en el estado de Guerrero a nivel individual y grupal. Es decir, realizamos ambas intervenciones con este tipo de población. Son personas que precisamente parte de su función está muy enfocada a temas de atención a víctimas. Y bueno, pues también hemos participado en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, precisamente visibilizando estos temas en estos escenarios, ¿no? Y algo de información que hemos generado, tanto a nivel de difusión, en temas de salud mental, en la lectura, en la revista de Expresión Forense, y en Animal Político, que también se dedica a estos temas de difusión, hemos podido contribuir en estos escenarios. De modo que nos hemos convertido sin duda también nuestro trabajo desde la Asociación Mexicana, pero también en el Instituto de Ciencias Psicojurídicas, nos hemos convertido en un referente en temas de salud mental en operadores del sistema de justicia. Consideramos que es fundamental y relevante trabajarlo, y sin considerar y sin dejar de lado que los riesgos psicosociales deben de tener un consenso, un diagnóstico previo para identificar cuáles son las afectaciones principalmente que tiene esa área laboral, y también identificarlos para poder generar planes de tratamiento, de intervención y preventivos, que es parte fundamental de lo que trata los riesgos psicosociales. No dejemos que eso nos sobrepase, y pues también tengamos un autocuidado. No solamente esperemos que una instancia de gobierno nos atienda, sino nosotros mismos también podemos hacerlo. Bueno, pues yo es todo por el día de hoy. Quedo pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus vivencias que nos deseen compartir en esta parte de la caja de abajo de los comentarios, y pues estaré muy atenta. Muchísimas gracias.